Tratando las pequeñeces del día, olvidamos los grandes acontecimientos del momento histórico en que vivimos. Los colombianos no tenemos ninguna visión cósmica y no tenemos ninguna visión universal de la historia, pero no de la historia pasada. Hoy vamos a hablar de la batalla de Lepanto, pues que tiene su incidencia enorme en los destinos de la Europa de su tiempo. Pero no se trata de la batalla de Lepanto, ni siquiera de la Revolución Francesa, ni de la Primera Guerra Mundial. Se trata de lo que estamos viviendo hoy, de lo que está pasando hoy, de la historia previsible que tendrán estas generaciones que vienen y que tendremos nosotros en los años que nos queden de vida. El mundo ha cambiado. Por eso, la importancia que le hemos dado aquí en La Hora de la Verdad a contarles a ustedes lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Cómo vivieron los países europeos, cómo trataron de virar hacia la izquierda, cómo el Plan Marshall fue salvador para Europa y salvador para las relaciones de los Estados Unidos con Europa. Y cómo, les contábamos, empezaron a emerger los partidos comunistas europeos que estaban acompañados de Stalin y que querían promover la paz. La paz que Stalin promovía tomándose toda la Europa oriental por la fuerza de sus tanques. Se tomó, como ustedes saben, a Polonia, a Hungría, a Rumania, intentó sobre los Balcanes hasta donde pudo. Se tomó prácticamente toda Europa y toda Europa oriental. Y se tomaron después África. Y se tomaron después Asia, y a través de Corea se querían tomar todo el sudeste asiático sin excepción. Eso era lo que estaba haciendo Stalin, mientras sus corifeos y sus secuaces aquí en Europa, aquí mismo en el mundo occidental, estaban proclamando la paz de Stalin. Y por eso, con mucho sentido de la ironía, sus adversarios, sus contendores en el campo ideológico los llamaban los palomos, porque vivían con una paloma de la paz en una mano, mientras en la otra apuntaban a los grupos de tanques y a las legiones de soldados que Stalin, por interpuesta mano siempre, lanzaba para la conquista del mundo. Eso pues era lo que ocurría. Eso terminó, de hecho, con la caída del muro de Berlín, porque Rusia no era capaz de soportar el ataque de los países occidentales y especialmente de los Estados Unidos en materia económica, y porque lo de Rusia era todo un bluff, y por eso se cayó el muro de Berlín, y por eso se cayeron las autocracias de Europa del Este, y por eso se cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para darle paso a una serie de países que tienen vínculos antiguos con Rusia, pero que no dependen hoy de Rusia. Y por eso hoy Rusia quedó en su sitio y trató de emprender su camino buscando, al menos teóricamente, la conformación de un mundo democrático. Como China está intentando lo suyo, hacer democracia por lo menos en el mundo de la economía, mientras en el mundo político cada vez aprieta más las tuercas para mantener a los chinos dentro de un autoritarismo feroz. Pero esta evolución fue la que llevó a un pensador tan importante como Francis Fukuyama a escribir en un libro El fin de la historia y el último hombre, que ya habíamos llegado al proceso final de la historia cuando habíamos conquistado la democracia liberal capitalista, que después de eso ya no se seguía nada, que no había más contradicciones. Qué equivocado andaba Fukuyama. Acaba de publicar un nuevo libro que leeremos con pasión, a ver si él justifica sus equivocaciones como Rebel tuvo que justificar las suyas cuando escribió Cómo terminan las democracias. Estaba cantando el canto del cisne de las democracias europeas y, oh sorpresa, entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan cambian el sentido de la historia. Y Rebel tuvo que escribir Le Regain de la démocratie, el regreso de la democracia, que fue el espectáculo al que asistió el mundo después de que Reagan y Thatcher lo salvaron de la oleada soviética que se les venía encima.
Rusia tuvo que admitir su condición, un país quebrado que tuvo que ser rescatado con el dinero del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, es decir, con el dinero de Occidente, porque estaba en una crisis profunda de carácter económico, de la que se ha recuperado bastante, entre otras, con el uso de sus gigantescas reservas de gas y reservas petroleras que le vende a Europa a lo que le da la gana, a unos precios altísimos. Rusia se ha recuperado y de la mano de Putin ha vuelto a ser una potencia mundial. Y eso lo estamos ignorando. Y estamos ignorando que China se convirtió en otra potencia mundial. Y estamos ignorando lo que significa la India, que juega un papel ahí extraño, haciendo un balanceo entre sus vecinos del Oriente y el Occidente. Pues bien, estamos asistiendo a la creación de un nuevo orden internacional. Sobre eso que no quepa la menor duda. Europa le está imponiendo sanciones a Putin porque se toma Crimea y porque amenaza a Ucrania entera. Y Putin se muere de la risa, amenaza otra vez con sus divisiones blindadas, dice que en cualquier momento podría caer sobre Polonia y podría caer sobre los Balcanes, que en 2 días se tomaría Ucrania, y nadie lo toma en serio. Lo hemos debido tomar en serio desde hace rato, porque dentro de ese nuevo balance internacional nosotros hemos sido una pieza clave. A nosotros no nos quitó el Mar Caribe la Corte Internacional por la aplicación de un derecho internacional que la Corte se complació en burlar y en violar en todos sus aspectos. El derecho del mar, los derechos sobre las zonas limítrofes al mar fueron completamente alterados por la Corte Internacional. ¿Para dónde iban entonces? ¿De dónde salió esa sentencia? Esa fue tal vez la primera manifestación de un orden internacional. Las aguas del Caribe no le pertenecen a Nicaragua, que es un pobre títere. Las aguas del Caribe se las tomaron China y Rusia. Y no nos hemos dado cuenta, enredados en las pequeñeces en los que estamos enredados, con una Cancillería no solamente ineficiente, sino absolutamente ingenua, candorosa y torpe, que no se da cuenta de lo que nos estaba pasando. Y por eso no advirtió la enormidad de la sentencia que nos iba a caer encima. No era un problema con Nicaragua, no. Era un problema dentro del nuevo orden internacional que marcaba otro equilibrio. Hoy el Caribe, con las bases de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela y la más apetecida de todas, que es la de Colombia, le pertenece al nuevo eje, al eje de Rusia, de China y de la India. Cuando le han impuesto las últimas sanciones a Putin por sus excesos en Ucrania, que no son otra cosa que una manifestación de la voluntad que él tiene de tomarse ese país, como ya se comió a Crimea sin que nadie chistara, ha dicho: qué pena con esas sanciones que me están imponiendo. Quiero decir que no me importan. Me ha servido para recrear mis relaciones con China, con la India y con América Latina. No fue todavía más explícito en decir con Brasil, que ha sido su gran aliado, y con Colombia, que es su presa más apetecible. Esto, señores, es parte de un gigantesco engranaje de las relaciones internacionales. Y Colombia no comprende su destino. Y Colombia no entiende su papel. Y Colombia sigue jugando a la paz en Cuba, que mientras los otros, las izquierdas, lo juegan como un elemento determinante para tomarse el país. Por eso, señores, Hugo Chávez desde Venezuela lo había escrito en el libro del que les hemos hablado tanto a ustedes y por el que ha resbalado la conciencia colombiana como resbala frente a los grandes problemas que el país tiene. La paz no se conquista, la paz se negocia. Eso era toda una estrategia, negociar la paz para tomarse a Colombia después de que no habían sido capaces de tomársela por la vía militar ni por la vía política. Se la toman por la vía de una negociación que adelanta un hombre torpe, incompetente, un narciso que está dispuesto a todo con tal de pasar a la historia. Pues pasará a la historia o querrá pasar a la historia como el hombre que le entregó el país
a un nuevo eje, el conformado por Rusia, el conformado por China y la India, tal vez extendiéndose al sudeste asiático y tendiendo otra vez sus garras sobre Europa Oriental y especialmente sobre América Latina, como ya lo dijo Putin. Y nosotros no nos damos cuenta, porque no nos damos cuenta de las más graves cosas que nos acontecen, porque tenemos un presidente inepto y una cancillería inexistente. El problema de Colombia es mucho más grave que el de unas víctimas elegidas por Alejo Vargas y por Sergio Jaramillo y por el mamerto que nos mandaron de la ONU a que maneje nuestros destinos, el chileno ese que anda por aquí pregonando la paz. No está pregonando la paz, la entrega de Colombia a un nuevo eje a través de las FARC. Nada menos que de eso se trata, señores. Ese es nuestro triste papel dentro de un nuevo orden internacional que no somos capaces de advertir, de comprender y mucho menos, por supuesto, de enfrentar. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 26 minutos.